Hola amigos, bienvenidos a Calabozo Geek, aquí Cocatrón. Hoy le vamos a platicar de un tema muy hermoso porque básicamente entrando a las épocas de lo que es Halloween, pues estamos hablando de terror, de ciencia ficción, fantasía y todo lo que tenga que ver con algo que nos dé miedo. Entonces vamos a hablar hoy un poquito de Castlevania, o como dirían los japoneses, Akumajo Dora Kyura, que es el castillo del diablo, Drácula. Vamos a hablar de cómo, básicamente, cómo creció, cómo nació, un poco del árbol genealógico, un poco de cómo cambia el juego de juego a juego, porque ya también cambiaron la genealogía en uno que otro juego, les vamos a decir cuáles son, y también un poco de cronología, historia, y un poco va a sentar las bases de lo que es básicamente Castlevania, que es uno de mis juegos favoritos. Y empezamos con, ¿qué referencias tienes tú, Edwin? Bueno, pues como es evidente, mi fondito que tengo por acá, es mi juego favorito de Castlevania, no deja de ser el Castlevania 3, que salió originalmente para Nintendo, porque fue el primer juego que llegó a mis manos. Y fíjense que está empezando a pasar un patrón, me doy cuenta mientras van pasando más episodios de Calabozo Geek, que creo que los primeros juegos que nos cambiaron el chip, que nos llegaron y que fueron a lo mejor los primeros en su género y así, son los que nos dejan algo ahí brevemente clavado, ¿no? Yo antes de hacer este episodio estuve leyendo algunos y viendo algunos otros productores de contenido, y una mayoría importante, incluyendo gente que está o está involucrada en el staff de Castlevania, coincide en que Castlevania 3 es uno de los mejores, y para mucha gente, igual que a mí, es el juego favorito. La verdad es que si soy un gran de la serie, particularmente Castlevania 3, es el favorito de favoritos por muchas cosas, ¿no? Castlevania decimos en México, Castlevania es como que la fonética gringa. Yo a este juego no le llamaba así como Castlevania, como solemos decir en México. Este juego me lo presta a mí un amigo, nunca fue mío, cuando intercambiábamos los juegos del NES, y él le llamaba Dracul Curse, ¿no? O sea, no sé por qué se comió la letra, pero era el Dracul Curse. Entonces así le decíamos de niños al juego, Dracula's Curse. Pero no le llamábamos Castlevania porque sí suena ahí medio raro, medio exótico, lo sé, porque en el cartucho venían las letras muy grandes en naranja, recuerdo, Dracula's Curse, y lo de Castlevania 3, porque esta ya era la tercera entrega del juego, venía muy chiquito, venía así el Konami, el Castlevania 3, venía en este caso Trevor Belmont, era el héroe en turno, y ahí enfrentando a la Calaquita. De hecho, en el cartucho recuerdo que se podían ver los personajes que iban a estar involucrados durante el transcurso del juego, que era Sypha, Alucard, y había otro personaje ahí, chaparrito como medio jorobadito, que era Grant, que resulta que cuando salió la serie yo tardé mucho para verla. De hecho la acabo de ver este año, hace un par de meses, no sé por qué la había tenido ahí estacionada, no me había atrapado, la había visto y se me había hecho algo ahí un poquito violentón, un poquito fuera de contexto y así, pero cuando yo veo la serie y empiezo a ver a estos personajes, empiezo a avanzar, empiezo a verlos y empiezo a darme cuenta que está muy basada en el Castlevania 3, pues prácticamente tuve una regresión, ¿no? O sea, dije, me la tengo que aventar, tengo que ver de qué va todo esto, y porque me remonta a justamente lo que es este juego. Fíjense, cuando a mí particularmente me llega, prácticamente era un niño, no podría yo decir que tenía yo gusto ni por lo oscuro, ni por lo macabro, ni por el terror, ni por las historias vampirescas. Simple y sencillamente me llega, y toda la parte atmosférica o oscurona, vamos a llamarle, que es como que de un tipo terror light, un soft terror, así muy ligero, pues a mí prácticamente me envuelve desde el intro que tiene este juego, que va pasando como la película viejita, y uno de los aspectos principales, la música. O sea, la música me encanta, hereda de muchas canciones de los Castlevanias anteriores, pero ya trae una remasterización sobre alguno de los temas principales, y la música es prácticamente encantadora. Tan es así, tan encantado estaba yo, me acuerdo, con la música del Castlevania 3, que tenía yo mi cassette de cinta y la grababa. Eso es algo que solía yo hacer con los juegos que me causaban un alto impacto en el tema musical.
La grababa los temas mientras estaba en alguna de las pantallas antes de que el tiempo se terminara, porque siempre tenías ahí un tiempo, me ponía a grabar la música, ¿no? Entonces realmente este juego también lo recuerdo mucho porque es uno de los primeros juegos que desarrollaron una habilidad muy importante en mi manera de jugar. O sea, realmente la forma de mover el látigo, la forma de saltar con alta precisión, el que ya tuvieras que lanzar ítems, la interacción entre tres personajes, que tuve que acabar el juego varias veces para ver los distintos finales, para ver las distintas historias, que en aquel momento les digo estaba niño, no entendía mucho el inglés y no tenía a bien estar con el diccionario como con otros juegos traduciendo, pues más o menos hacía el intento de interpretar qué pasaba con cada uno de los distintos finales, ¿no? Entonces cuando veo la serie, me regreso un poquito a jugar este juego ya emulado y me doy cuenta que la serie está muy, muy, muy ampliamente basada en la historia del Castlevania 3, el Drácula's Curse. Entonces, los distintos finales, por ejemplo, el que darte cuenta que yo me di cuenta que Saifa era mujer hasta el final y que formaba una familia feliz y todo, desde el juego, que es una cosa que se reforza, spoiler alert, en la serie. En la serie pues resulta que al final igual se van a casar y todo esto, y van a tener un hijo que viene de la descendencia y todo lo demás. Y pues bueno, se parece mucho el tema Castlevania a algo de lo que ya les platicamos anteriormente con Metroid. Van saliendo los juegos y de pronto empiezan a salir las precuelas, ¿no? Empiezan a aparecer las precuelas y el desorden cronológico, que no necesariamente por tener el juego número 15 de los más de 35 títulos que hay, significa que estás jugando históricamente más avanzado uno con otro, ¿no? Esa es mi primera experiencia, música, ambientación, temática vampiresca, que realmente me marcó como un fan de Castlevania desde cuando era niño, ¿no? ¿A ustedes cómo les fue? Yo creo que a todos nosotros Castlevania es algo que nos ha cautivado por todo lo que mencionas. ¿Y les parece bien, chavorrucos, si empezamos a platicar un poco de la historia para nuestros prisioneros de cómo estuvo o de qué trata la saga Castlevania? Ah, dale, dale, dale. Bueno, obviamente yo voy a hablar un poco de la historia. Bueno, vamos a hablar todos un poco de la historia. Aquí Panchiqui Calabla. Nos vamos a enfocar un poco más en el tema de hablar cronológicamente dentro del canon que sería Castlevania. No es como lo dijo Edwin, no fue como fueron saliendo los juegos. Yo voy a mencionar un poquito la historia de qué juego viene y cómo vamos ensamblando. Algo interesante que mencionó Edwin es que sin importar a través de los 30 y tantos juegos que tiene Castlevania, tú podías tomar un juego y sin importar el juego que tomabas, no sacrificabas precisamente todo el tema histórico de los anteriores, o sea, no tenías que jugar un juego anterior como para disfrutar o entender la trama, o sea, no eran juegos, que sí existe una secuencia, evidentemente, pero no era necesario. Pero vamos a empezar con todo este tema de lo que es la historia de Castlevania. Obviamente está muy basada en lo que es el Vlad Tepes, el empalador, que se le llamó lo que era Drácula o Dracul. Y bueno, todo empieza precisamente allá por el siglo XI, allá por el año 1094, donde dos personajes se da a entender que eran dos cruzados, que eran Leon Belmont y Matías Cronquist. Recuerden que el nombre de Belmont es el que vamos a estar escuchando con nosotros. Leon Belmont y Matías Cronquist eran dos, se encontraban defendiendo la fe, por así decirlo, y ellos en batalla, Leon Belmont tiene que salir de batalla precisamente porque se entera que su esposa ha sido raptada por un vampiro, en este caso fue el primer vampiro de la serie, se llama Walter Bernhardt, y la secuestró, ¿no? Entonces la prometida de Leon, que es Sara, es secuestrada y bueno, Leon le pide ayuda a la iglesia como siempre no sirve para nada, no le ayudó y pues decide precisamente enfrentar solo contra este vampiro, ¿no? En esa historia precisamente recibe lo que es un látigo, el famoso látigo de Castlevania, que es el Vampire Killer o el matavampiros, como le quieran llamar, y entonces él empieza precisamente en la historia para rescatar a su amada. Obviamente, en algún momento pide ayuda a su amigo Matías. Matías no lo ayuda mucho tampoco porque él tiene ahí un tema de odio hacia Dios porque su esposa había sido asesinada mientras él estaba pues, peleando. Y total es que este hombre solito empieza la travesía a
tratar de vencer a Walter Bernhardt. En un momento, dentro del videojuego, ya encuentra a su esposa ya estaba pues convertida al vampirismo, o sea, literalmente ya se le había chupado Walter Bernhardt, y pues ya precisamente estaba en la situación de que pues ya su humanidad estaba siendo consumida. En un acto de inmolación y sacrificio, decide sacrificarse para hacer que el Vampire Killer, o sea, el látigo que él tenía, pudiera ser más poderoso, porque hicieron ahí con base la alquimia, precisamente, se necesitaba un sacrificio para que pudiera ser el Vampire Killer más poderoso. Y total, la historia es que al final Leon derrota a Walter Bernhardt, pero todo había sido una especie de... había un titiritero, ¿no? Había un maestro titiritero que fue Matías Cronquist. ¿A qué me refiero con un maestro titiritero? Había precisamente, todavía sido una trama, todavía hecho a propósito, Matías Cronquist había movido los hilos para que precisamente Leon pudiera matar a lo que es Walter Bernhardt, y Leon absorbe el poder a través de una piedra carmesí, que es casi como una reliquia, y en ese momento Matías se convierte en lo que es un vampiro y decide adoptar el nombre de Vlad Tepes o Drácula. Entonces, ahí es el inicio precisamente de Drácula. Ante esa situación, Leon Belmont jura que toda la descendencia Belmont se iba a encargar precisamente de eliminar a lo que son los vampiros, y ya precisamente marcó, pues no sé si sería una maldición para toda la familia o los descendientes, que es toda la familia Belmont iba a ser la cazadora de vampiros. De ahí precisamente viene la historia de, bueno, ese fue en el capítulo, bueno, todo eso pasó en el juego de Lament of Innocence, que salió para PlayStation 2. Y después precisamente viene ya la era de Trevor, lo que nos acaba de platicar Edwin un poquito, que es Castlevania 3, que es Dracula's Curse. Es toda la historia en donde precisamente empieza ya la descendencia Belmont a combatir. Aquí hay algo muy interesante que ustedes, si ven la serie de Netflix, lo podrán conceptualizar, obviamente con datos añadidos, pero en Castlevania Dracula's Curse precisamente existe la historia en donde Drácula se vuelve a enamorar de una humana que se llama Lisa, y precisamente tienen un hijo, que su nombre es muy, muy bueno. Sí, yo sé que es Alucard, pero ella tenía el nombre de Adrian Fahrenheit. Se me hace un nombre así muy interesante. Y Adrian Fahrenheit decide cambiarse el nombre a Alucard. Es como pues es al revés de Drácula, ¿no? Es como, pues hay algo interesante, ¿no? Porque es como el némesis, es la antítesis de Drácula, ¿no? Pero básicamente la historia es que ustedes la van a poder en Netflix. Esta gente tiene ahí acusan a Lisa de que es una especie de bruja, etcétera, la queman. Obviamente siempre la iglesia echándolo a perder como en la historia. Como hasta la fecha. Como hasta la fecha, es correcto. Entonces ahí precisamente Lisa la queman, y entonces despierta la ira de Drácula, y pues entonces jura venganza contra toda la humanidad, decide acabarla, y despierta las fuerzas de la noche y crea todo un ejército de seres nocturnos, hombres lobos, etcétera, para acabar con la humanidad. Entonces, ante esa situación es donde precisamente un hijo de la familia Belmont, Trevor, junto con Cifa Belnades, que ahí en ese juego era una especie de como de religiosa, y creo que ya en la serie de Netflix le cambia, ¿no? Es algo como una especie de le llaman maestro oradora a ella, exactamente. ¿no? De hecho, en la serie, en la traducción, le llaman Saifa, nosotros siempre le dijimos Cifa. Pero les digo, en el juego era como era prácticamente como un bulto, como una sábana, que se le veía la espadita. Yo no sabía ni siquiera que era mujer, ¿no? Estaba petrificada en el juego. Llegabas y entre unos rayos rompían las piedras, pero era un bultito. De hecho, era mi personaje favorito porque agarrabas unos libros, unas tipo Biblias, y podías lanzar fuego, podías lanzar hielo, o podías lanzar una especie de bolas. Les digo que me encantó la relación con la serie. Los poderes que tiene la serie son los poderes que tiene en el Castlevania 3. Jueguenlo, si no lo han jugado. Definitivamente. Continúa con la historia, por favor. Sin entrar en mucho detalle, se unen fuerzas esos tres personajes principales. También faltó precisamente Grant, que era el otro personaje,
Pero pues creo que en la serie le dan más importancia a lo que es Trevor, a lo que es Saifa o Sifa y a lo que es precisamente Alucard. Total, vencen a lo que es a este Drácula, y así como pasa en la serie, precisamente Alucard se decide pues volverse como un ermitaño. Bueno, él decide entrar otra vez en un sueño, porque pues está, de una u otra manera pues está dolido porque mató a su papá, ¿no? Sí, lo ayudó por una cuestión ética, si lo quieren ver, altruista, pero pues estaba así como, pues no, pues me eché a mi papá, ¿no? Entonces ya se va, se adormece ahí en un letargo, y precisamente entra en historia Castlevania Curse of Darkness, que vendría siendo el segundo juego de PlayStation 2, en donde en este juego precisamente ya nos hablan la historia de Héctor y de Isaac, que precisamente lo vamos a ver ustedes en la temporada 2 me parece que es en la temporada 3 de Castlevania, en la serie de Netflix. Y bueno, ahí hay un tema que se empiezan a pelear porque ellos dos fueron también parte de todo lo que es el séquito de Drácula. Ahí empiezan a abrir otros personajes como Carmilla en la serie de Netflix, que aparecen en otros juegos de Castlevania. Pero bueno, aquí lo interesante Bueno, es que... ahí Carmila es... Que ahí Carmila en la serie es algo muy delgada, muy, muy blanca, muy maquiavélica, ¿no? Así, y la Carmila, yo originalmente, los Castlevania originales, en el arte, es algo muy dulce, es tipo princesa ella, ¿no? Así es, y Sí, otra sí hay una cosa, diferencia ahí sustancial. Carmila era, pues acá la ponen ahí como una que buscaba el poder y demás, y siempre pareció Carmila como ser como una esbirra más de Drácula, ¿no? Pero bueno, este, continuamos con la historia. Inclusive aquí, bueno, hay un tema aquí entre Héctor y Isaac, se empiezan a pelear. La historia trata de que precisamente hay grupos que tratan de revivir a lo que es Drácula. Ahí aparece otro personaje que es el Saint Germain, que también sale en la serie. Y precisamente, básicamente, no hay mucha historia aquí. La muerte convoca precisamente, quería convocar a Drácula, y lo que quería es que se enfrentaran Héctor e Isaac, y por sus conocimientos, el que muriera quería usar ese cuerpo precisamente para, o sea, querían que se mataran y el cuerpo que quedara vivo quería precisamente la muerte, a través de ese cuerpo, revivir a lo que es Drácula, ¿no? Entonces ahí no hay un poco más de historia. Después ya viene algo interesante, viene un Belmont muy mediocre dentro de la cronología, que se llama Christopher Belmont. Este fue un juego para Game Boy, el primer juego de Game Boy, que es Castlevania The Adventure. Algo interesante de este juego de Game Boy es que es uno de los juegos de Game Boy que tiene una historia realmente buena, porque ya lo platicamos en el capítulo anterior cuando hablamos de las consolas portátiles. Los juegos de Game Boy eran historias muy simples, porque obviamente no te lo permitía todo el tema de la jugabilidad portátil, ¿no? Ya lo platicamos. Pero ese, sin embargo, habla de un Christopher, que digo, es un Belmont muy mediocre. Esto en la cronología es como 1590 y algo. Este es un Christopher Belmont muy mediocre, porque al igual es la misma temática, otra vez aparece Drácula, lo reviven. Cada vez que Drácula revive, aparece el castillo. De hecho, el castillo se llama Castlevania, como dato curioso. Y entonces aparece Castlevania, aparece el castillo, y pues Christopher Belmont trata precisamente de acabar con Drácula. No lo logra, es el único juego en donde se les pela Drácula. Por eso digo que es muy mediocre este Belmont. Total, se pela. Christopher tiene un hijo, Soleil Belmont, y bueno, precisamente va a dar una continuación, ¿correcto? Ya después de eso, ya por 100 años después, si se fijan, cada 100 años es la cronología. 100 años después, en 1691, aparece la era de Simon Belmont. Simon Belmont se hizo famoso precisamente con el primer juego de Castlevania. El juego de NES, que también salió para otra arcade, precisamente, ese juego de Castlevania, es donde Simon Belmont toma las riendas, ¿no? Después, ahí Cocatron habló, creo que ese juego, tengo la noción que tú me lo prestaste, que es Simon Quest. No sé si te acuerdas. Simon's Quest, sí. Es el Castlevania 2, que es 7 años después, allá por 1698. Y acá precisamente, y creo que eso se ve un poco en la serie o sea, Netflix combinó varias historias, ¿no? Acá se trata que hay varias como sectas o cultos a Drácula, que tienen las reliquias, que tienen, no sé, el ojo de Drácula, el colmillo de Drácula, todo, o sea, tienen ahí las partes de Drácula, ¿no?
Y entonces, estas sectas lo que buscan, quieren revivir a Drácula, ¿no? El caso es que Simon, como para buscar la paz, o sea, ya está, a lo mejor hasta el gorro de los vampiros y todo esto, va buscando esas piezas. Y entonces el juego trata en que vas por diferentes regiones de Europa, recolectando las piezas. Al final, Belmont la riega y revive él mismo a Drácula. Él lo revive. No, pero sí lo quiere revivir. De hecho, lo quiere revivir porque él está enfermo. Y se supone que una vez ya que lo había vencido a Drácula, regresa a Drácula. Bueno, no regresa, sino que tienen sus partes regadas por todos lados. Y él está enfermo y se supone que quiere recuperar su salud. Entonces, para recuperar su salud, está esperando que revivan a Drácula. Pero todo su séquito de personas lo dejan sus partes por todos lados para precisamente cuando muera reviven a Drácula. Para que no esperar que lo maten. Tienes razón, es porque estaba mal, en una maldición que tienes toda la razón. Efectivamente, bueno, revive a Drácula, lo vence de nuevo y bueno, ahí precisamente termina esa historia, ¿no? Y se cura. Correcto. Después sigue el Harmony of Dissonance. Edwin, no sé si recuerdas la historia de Harmony of Dissonance. La historia cronológicamente no la vi muy bien. De hecho, es de los juegos que todavía poseo. Ahí de los que más se quedaron en mi colección de... ¿Cómo se llama? De portátiles, pues está ese, ¿no? También, bueno, está el Circle of Moon, Harmony of Dissonance, Aria of Sorrow, y todavía el Lord of Shadows son de los que yo conservo, pues para portátiles. Pero ¿cómo está cronológicamente ahí la historia? Yo honestamente, como me revolví entre esta parte de las secuelas y las precuelas, no llevé el orden cronológico, les digo, hasta que vino la serie, y como empecé en el 3, o sea, prácticamente el episodio 3 es el antes de, ¿no? Y el que nos acaba de platicar Panchito de PlayStation 2 es todavía antes de, un poquito más adelante del año 1000. Pero en el Harmony, ¿qué pasa? El Harmony precisamente habla precisamente lo que es la historia de Just Belmont, que es el nieto de Simon. Eso sucede allá por 1748, y precisamente en ese juego de Harmony of Dissonance habla precisamente de que una amiga de la infancia de Simon, Lady Erlanger, ha sido secuestrada. Entonces se une precisamente a otro personaje llamado Maxim Krishne, precisamente para la búsqueda de un misterioso castillo, ¿no? Ahí precisamente encuentran cosas muy extrañas, y había un espíritu maligno, no era precisamente Drácula, que buscaba precisamente, como siempre, reivindicar a Drácula o revivirlo, cosas por el estilo. Y creo que es uno de los juegos en donde precisamente no aparece del todo Drácula. Después ya viene la era interesante, es la era de los 90s, que es la era de Richard Belmont, o sea, en los 90s de cuando se dieron los juegos, y en la cronología fue... en los 90s en el juego. Y fue en los 90s en el juego, pero 1790. Recuerden que siempre son, cada 100 años, está apareciendo Drácula. Y importante, iba avanzando el tiempo en la historia, ¿no? Al principio, pues veíamos escenarios rocosos, primitivos, medievalones, por decirlo de alguna manera, y por decir en Castlevania 64, como se conoció, ya me estoy adelantando un poco, ya aparecen esqueletos en motocicleta, ¿no? Ya motorizados, ¿no? Iba avanzando el juego en la historia, le iban añadiendo elementos que te hicieran sentir que avanzaba el tiempo, ¿no? Okay. Uh-huh. Entonces, precisamente ante esta situación, bueno, ya la era de Richard Belmont a mí se me parece muy interesante, y creo que es la que más me gusta. Todo empieza con un juego que yo no lo jugué, precisamente, que se llama Rondo of Blood. Hice una traslación medio chafa para Super Nintendo, que es Castlevania Drácula's X. Bueno, en Rondo of Blood aparece un nuevo Belmont, Richard Belmont. De hecho, se siente que es el Simon más poderoso, porque a lo mejor ustedes no recordarán, pero Simon podía hacer poderes con los diferentes ítems secundarios. Pero bueno, el punto es que Richard Belmont, otra vez le secuestran a la chica, y precisamente no le parece muy bien, y decide, y no solamente a su chica, empiezan a secuestrar a todas las doncellas de la zona. Y entonces precisamente descendiente de Simon y Juste empieza
a buscar y ya aparece el castillo y entonces empieza a liberar a las mujeres secuestradas. Su novia Annette también la libera y aquí se libera por una chica llamada María Renna, que en este momento era una jovencita, era pues una, a lo mejor puberta, y precisamente Lolita. una Lolita, por así decirlo, y entonces Richard logra vencer precisamente a Drácula, pero existe un hechicero llamado Shaft, y este hechicero pues lo logra poseer o le lanza una maldición, y es entonces cuando 5 años después de haber destruido a Drácula, empieza la historia precisamente en que Shaft tiene control del castillo, hace que aparezca Castlevania, y entonces ahí Alucard, que estuvo durante mucho tiempo aletargado, dormido, despierta 300 años después, y es donde él empieza a ver qué está pasando con el castillo de Drácula. Para esto, cuando entra Drácula, creo que es el juego, él encuentra que ahora Richard Belmont aparece diciendo yo soy el señor del castillo. Y no sé, Cocatrón, si recuerdas cuáles fueron las palabras que... No, de hecho, sí, no, es que al principio llega, tú juegas en Symphony of the Night, tú juegas con Richter, o Richter, no sé, básicamente la traducción no sé cómo le digan, pero tú juegas con Richter y al principio llega... Es el final de Rondo, ¿no? La traducción sería Ricardo. Bueno, tú juegas con Ricardo, con Ricardo Belmonte, Con Ricardo Belmonte, dirían los españoles. Entonces este cuate llega al castillo de Drácula, pasa todos los esbirros que tiene extremadamente rápido, llega con Drácula y le dice las palabras que son tal cual, ¿no? Dice, vampiro fronterizo, que por las noches rondarás, a pesar de tus hechizos, mis nalgas no tendrás. Y a lo que contesta Drácula, ¿what? Y seguimos explicando, y efectivamente, entonces después de que a Richard... Esas pues, ya, memorables palabras. y sus memorables palabras, del vampiro fronterizo, entonces ya vence el vampiro fronterizo que es Drácula, bueno, ya les platicábamos, Shaft toma control y entonces entra a Alucard precisamente para, pues, ver qué está pasando. Todo resulta que Shaft realmente estaba poseyendo a lo que era Richter por una maldición. Vencen a Draft y todo era precisamente la muerte. Aquí la muerte siempre ha parecido más como un esbirro de Drácula que como... Yo creo que se veía así al revés, ¿no? Pero otra vez la muerte aparece y fue el que tramó todo para poder pues llevar ahí. Ahora, aquí Por cierto, la muerte. Sí. Perdón, que por cierto, la muerte es uno de los enemigos más fastidiosos, creo que en todos los videojuegos. Ya sabías que cuando te aparecía, o sea, te iba a costar un dolor de cabeza aprenderte sus movimientos o las distintas formas que iba adquiriendo, ¿no? Porque le acababas toda la barra y típicamente se convertía en otra cosa, ¿no? Y con sus típicas estas guadañas que andaban volando por todos lados, ¿no? Y de hecho creo que la muerte era más difícil que los Dráculas en todos los juegos de Castlevania. Sí, era un dolor de cabeza la muerte. Sí, de hecho sí, y también en Symphony of the Night, al principio te quita todo lo... Llegas tú fregoncísimo con todas las armas, pudiéndote convertir en todas las cosas. Pues Alucard, ¿no? Pues el hijo de Drácula, es súper poderosísimo. Tiene sus armas poderosísimas, y la muerte es el que precisamente te dice, ya no, o sea, tranquilo, es tu papá, piénsalo 2 veces, no la cajetees. Y Alucard dice, a mí nadie me va a dar órdenes, ¿sale? Es mi papá, pero yo lo voy a destruir, porque yo soy Alucard, soy lo inverso de Drácula y lo voy a matar. Y la muerte es el que dice, sí, pues ahora te quito todos tus poderes y todas tus armas. Y anda básicamente en pelotas, no está en pelotas, pero sin armas. Y ahí anda recorriendo el castillo. Al principio solamente estás con tus puños y una que otra patada cuando brincas, pegándole a los esbirros. Continúa, Pancho. Entonces, ante toda esta situación que estamos platicando, aquí hay algo importante. Al parecer, no se sabe, no hay ningún cómic, no hay nada que lo narre, ningún juego que explique qué es lo que pasa, pero yo creo que Richter se cansó ya de que la familia Belmont sea la encargada de darle cuello a Drácula y a todos estos adoradores cultistas que para la resurrección de Castlevania del castillo en el año 1890 y algo, no aparece Belmont, sino se crea una orden, que es la orden de Eclesia, donde aparece una chica llamada Shanoa, y en la orden de Eclesia tienen las características de poder robar fragmentos para poder hacer como alquimia o magia y poder destruir las fuerzas oscuras. Total, sin entrar en mucho detalle, la orden de Eclesia derrota a lo que es
a Drácula. No sé, Edwin, tú eres el fan de los juegos de... Todos los juegos salieron para... Ese juego salió para Nintendo 10, pero tú que eres fan de todos los juegos portátiles de Castlevania, ¿qué nos tienes que decir de la Orden de Ecclesia? Order of Ecclesia. No, pues es un juego que cambia un poquito la dinámica a lo que veníamos acostumbrados. Les digo, a pesar de que fui muy fan por el tema vampiresco, yo vengo de la línea de venir muy acostumbrado a utilizar el látigo y a los tiempos medievales, ¿no? Entonces, otra cosa, o sea, recién que lo estuve ahí reexplorando estos juegos, el tema del acomodo de la pantalla ya no se me hizo así tan familiar, ¿no? De jugar. La movilidad del personaje mejora sobremanera a lo que eran los Castlevanias del NES e incluso la de Super Nintendo. Que bueno, en Super Nintendo ya te dejaban que el personaje se moviera de aquí para allá, incluso cuando saltabas podías regresarte por si te arrepentías de haber brincado en un abismo donde tú creías que no ibas a llegar, ¿no? Pero sí, o sea, totalmente una mecánica de jugabilidad distinta a lo que ya traíamos. Después, digo, ya acaba la era de Belmont y después hay un juego que quiero mencionar que se llama Castlevania Bloodlines. Ese Castlevania Bloodlines se sitúa en 1917, que fue es precisamente... Fue para Sega Sega Mega Drive. Entonces, ese Bloodlines yo no lo jugué, pero aquí básicamente narra que la sobrina de Drácula, Elizabeth Berkley, es una vampiresa. Repentinamente pues, quiere molestar a la humanidad, como siempre, quiere revivir a su tío. A fuerza está este fetiche de revivir al tío. Y entonces lo quieren revivir y el tema es que ahí hace todo un desorden, inicia la Primera Guerra Mundial y entonces ahí aparece John Morris precisamente junto con su compañero Epic Lacard, buscan precisamente vencer. Al final lo logran y entonces empieza ya la era de los Morris. ¿Qué pasó con los Morris? Bueno, básicamente tenemos que John Morris, después tenemos al hijo que es Jonathan Morris, en un juego también para Nintendo 10 que fue Castlevania Portrait of Ruin. Igual ahí otra vez quieren revivir el castillo, se alía con alguien llamada Charlotte y le dan batalla y vencen precisamente a lo que es Drácula, ¿no? Todavía después otra vez en 1999 cuando 100 años después precisamente de la Orden de Ecclesia ya aparece otra vez un Belmont. ¿Dónde salió? Quién sabe, se llama Julius Belmont precisamente y otra vez retoma el látigo de Vampire Killer. Para todo esto, quién sabe cómo llegó el Vampire Killer a manos de los Morris, pero ellos lo tenían. Aparece este nuevo Julius Belmont en 1999 y precisamente darle batalla a lo que es los Belmont. Y después en un juego futurista, por así decirlo, creo que fue el último juego para... bueno, fueron dos juegos que fueron para Nintendo 10, que fue Castlevania Area of Sorrow y Castlevania Dawn of Sorrow, que yo siempre cuando lo jugué pensé que era una chica Soma Cruz, pero no es una chica, es machín, ¿verdad? Es un no binario. Yo sigo pensando que es una chica, no un chique. Dejémoslo como chique. Es un chique. Entonces, para mí, chique. Sí, para mí Soma Cruz es chica, no sé, pero no entramos en polémica. Entonces hay un Soma Cruz que ahora toma precisamente acabar con lo que es a todos los Belmont. Y bueno, después sigue la continuación que es Castlevania Dawn of Sorrow. Y bueno, en ese Dawn of Sorrow continúa precisamente Soma Cruz combatiendo con las fuerzas del mal. Y precisamente acaba, digamos, aquí otra vez destruyen en el segundo no aparece Drácula, sino aparece un enemigo llamado Menas, que es un monstruo gigantesco. Total, lo derrotan, todos se van a casa, son felices y hasta aquí, digamos, termina el juego de la saga de Castlevania. Actualmente no hay ninguna nueva versión de Castlevania. Vamos a hablar un poquito de ello, que pues ya hay otras cosas. Cronológicamente hablando, ¿no? Cronológicamente hablando, porque en orden de aparición de los juegos, acuérdense que llegamos hasta Lord of Shadow, si no me equivoco. Y que es el principio de todo, ¿no? De cierta manera. Y bueno, ya de ahí vino la serie, que lo que yo no sé ahí en datos que hay detrás de los staffs y todo esto,
qué relación tenga una cosa con la otra, ¿no? Y no sé, y a manera de introducción, a lo mejor es el tema de la serie. Les decía, yo originalmente no la vi porque era un momento en que mi plataforma me estaba bombardeando mucho con tema anime, cuestiones así. Yo estaba peleado un poquito con el tema de censura a los niños y cosas así. Y se me hacía algo completamente descontextualizado, la parte de la serie. Hasta que les digo, una vez de esas que no tienes absolutamente nada que hacer mejor con tu vida, me pongo a verla y a mí me atrapa mucho. Fíjense, de la serie, es curioso, lo que a mí menos me gusta de la serie son las batallas. O sea, cuando se ponen a pelearse y lo quieren hacer como tipo el videojuego, como que me aburría un poquitín. Lo que a mí me gustó de la serie fue los personajes, las personalidades, y el drama en sí. Toda la parte de los diálogos, digo, la personalidad, desde que Trevor es un borrachín ahí que no sabe qué hacer con su vida y va rescatando un poco y asumiendo el control de lo que el apellido implica, de lo que ser un Belmont implica. Entonces me envuelve mucho esa parte en el tema de la serie. Lo que definitivamente, y a veces no sé si es porque ya estoy chavorruco, perdónenme, considero como elementos innecesarios, a lo mejor es tantísima sangre, porque es una cosa que se ve que lo hizo el productor de Evangelion. O sea, te esparraman sangre por todos lados. O sea, parece que están hechos de gelatina los monstruos, los espectros, todos estos seres. Y todo el tema del lenguaje, ¿no? O sea, como que dice, para mi gusto es innecesaria tanta grosería, ¿no? Eso, y súmenle las escenas sexuales, que les digo, perdonen mi chavorruques. Entonces la bronca es que lo hacen imposible por la misma clasificación que se le tiene que imprimir a este tipo de situaciones, pues para ver, para adolescentes, para chicas, por supuesto son los primeros que andan viendo y ahí de morbosos, pero lo dejan un poquito imposible, ¿no? Para mi gusto, pero es una serie que a mí me encantó. Yo creo que hay que tener mucho criterio para verla, un poquito a nivel de madurez, porque les digo, trae muchos elementos, pues, catalogados como brujería, hasta satánicos, si ustedes lo quieren ver, tema iglesia, o sea, meten muchos temas tabús, mucha polémica, que pues definitivamente, les digo, la parte de lo sexual, a Alucard ahí también le hacen ver su parte, pues hasta bisexual un poquito, que ahorita está muy de moda, que ya alguien es bisexual o de cierta preferencia atípica, por decirlo de alguna manera, o de una minoría, y ya te andan pues promoviendo, ¿no? Las portadas y todo eso, y lo utilizan mucho para mercadotecnia, ¿no? Entonces tiene mucho eso, les digo, para mi gusto, pues un poquito innecesario, ¿no? Porque pues yo creo que a lo mejor es esa filosofía que Nintendo me imprimió, pero yo creo que las cosas pueden ser muy buenas, pueden ser geniales sin necesidad de mucho de esto, ¿no? Hasta la fecha veo películas incluso de los 80s, de los 90s, que me acuerdo que cuando las estábamos viendo, las abuelitas nos tenían que tapar los ojos en ciertas escenas, porque estábamos ahí todos viendo la película. Ya viene, tápenle los ojos a los niños. No sé si a ustedes les pasaba, pero a nosotros nos tapaban los ojos las abuelitas. Y a la fecha hay películas que yo quiero rememorar y ver y así con mis hijos, y de pronto unas escenas así sexuales bien explícitas, que dices, no, pues ya sé que en el minuto 5:30 o así, pues le van a poner Jorge al niño, y pues le tengo que adelantar de ahí a 3 minutos más adelante, ¿no? Entonces ya cuando realmente descubres que es una gran peli o una gran serie o un gran juego, es cuando terminas por decir, pero qué necesidad, ¿no? Como dice la canción. Entonces, no sé si ustedes saben más o menos qué hay detrás de todo lo que es el staff de Castlevania. Yo no he investigado mucho de eso, estoy un poquito hecho bolas entre quién hizo tal música, quién hizo tal juego, por qué hay variaciones tan abruptas. Para mí, hasta las versiones de Super Nintendo se conservan como que las primeras versiones de la música, pero ya en versiones remix, y soy muy así de conservar lo clásico. También está el tema de que Konami no mostraba ni siquiera los créditos de los pobrecitos desarrolladores, de la gente que estaba detrás de los juegos durante toda la etapa de los 8 bits. Entonces, pues era un poquito difícil. Mi impresión personal es que detrás de los staffs relacionados con la serie
ha habido mucha rotación de personal, ¿no? Ha habido gente que se ha retirado, que ha dejado de hacerlo, pero ha habido sobre todo demasiado talento, ¿no? Hasta la fecha, por ejemplo, en el tema de la música, yo sigo bajando las versiones originales interpretadas a lo mejor por músicos modernos que las llevan a niveles escalofriantes, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de Clockwork, donde va subiendo en la torre del reloj, un super tema que es una obra magistral en piano a 2 manos. Bueno, el piano por sí se toca a 2 manos, ¿no? Ni modo que cómo, ¿no? Pero es una obra de altísima ejecución. Hasta la fecha la sigo bajando. Les ¿De digo, qué juego es? En el de Castlevania 3, precisamente. Ah, ok. Sí, O sea, salió su soundtrack aparte. Sí. Ah, ok. Sí, entonces les digo, desde mi perspectiva, yo personalmente no, como es el caso de otros juegos que me gustaba involucrarme en el quién está detrás de, no traigo nombres, no traigo situaciones así, pero sí siento que ha habido mucha rotación en cuanto a quien toma las riendas, ¿no? Inclusive la misma serie, pues desconozco si hay involucrada gente que tiene que ver con storytelling detrás del staff. ¿Qué saben ustedes de todo esto? Yo siento que cuando más hubo rotación es cuando Mercury Steam trabajó en en Lord of Shadows. Cuando trabajaron en Lord of Shadows, el primero Lord of Shadows estuvo fregoncísimo. Todo el mundo lo alabó, fue la cosa más increíble de este mundo. Luego sacaron Dos. No, sacaron no uno es cierto, que es el Mirror of Fate. Mirror of Fate, que fue para Sacaron Nintendo 3DS. Exactamente, y ese también estuvo chido. El que ya como hubo demasiada rotación de personal y no lo sacaron en las noticias, básicamente eso se lo guardaron entre ellos, salvo una carta de un trabajador anónimo de Mercury Steam, llegó y dijo, ¿saben qué? Pues es que aquí pasan las cosas así, están corriendo mucho personal de artista, Hideo Kojima se está tomando... porque se supone que Hideo Kojima trabajó mucho en el arte y trabajó con básicamente con los movimientos del juego. Cuando dice este cuate en la carta que no se sabe si es real, pero dice que Hideo Kojima trabajó o muy poco o nada realmente en la creación de lo que es Lord of Shadows. Y eso fue en el 1 y en el 2 hubieron más broncas. El 1 fue hermoso, es una obra de arte. El 2, hay como ya había muy poca gente, como ya todo el mundo estaba peleado, como los ánimos estaban un poco decaídos y se contrataba mucho personal, de repente fueron 35, según la carta fueron 35 despidos tal cual, así nada por las ganas. Ajá. Y y realmente pues salió algo mediocre, ¿no? Para lo que realmente era la historia. Aquí los chavos de Mercury Steam o la dirección de Mercury Steam se fue por otro lado, ya creando una tangente en cuanto a la historia, en cuanto a la cronología, en cuanto al árbol genealógico de lo que es Castlevania, tal cual. Aquí Gabriel Belmont se casa con Mary Belmont, Mary muere, él va a buscarla básicamente a regresarla, ¿no? Del infierno, aunque le dicen que eso está mal. Y ellos tuvieron un hijo que es Trevor Belmont. Ahora este cuate va a rescatarla y en la búsqueda de rescatar a su esposa muerta se convierte en Drácula. Lo estoy haciendo un poco rápido, nada más no sé si tengas algún dato curioso sobre eso, Pancho, me interrumpes, ¿vale? De ahí sale Trevor Belmont, el cual se casa con Sypha Belmont, y después Trevor se convierte en Alucard. Trevor y Sypha tienen un hijo que se llama Simon, que es como el hijo, bueno, básicamente, bueno, también los dos mueren. Bueno, Trevor se convierte en Alucard, pero desaparece. Entonces Simon es criado por una orden de las serpientes, me parece. Y básicamente es como un Conan el Bárbaro. Eso lo hacen ver en el juego portátil en el que estábamos diciendo, Pancho, para 3DS, el Mirror of Fate. Pero después de eso sale
Lords of Shadow 2 y está horrible. Y no hemos hablado de Symphony of the Night, que pues básicamente fue la traslación de lo que es un juego de 2D convencional a un juego 2D tomando cosas de Metroid, tomando cosas de RPG, tomando cosas así. Fue una obra de arte básicamente. Lo que es aquí se llamó Symphony of the Night, o lo que es América. ¿Y por qué básicamente pasó desapercibido? Porque fue el momento en el que todo el mundo estaba pensando en el 3D. Fue el momento de Nintendo 64, fue el momento de pues el crecimiento Nintendo 64. Sí, exactamente. Te voy a interrumpir antes de que se me vaya la idea. Ok. Yo como fanático de Castlevania soy atípico, o sea, a mí los dos juegos de Nintendo 64 me encantaron. Son de los juegos peor calificados, porque creo que es el primer intento por llevar el Castlevania a total 3D. Quisieron hacer lo mismo que con Mario 64, pero con los personajes de Castlevania. A mí me encantaron los dos juegos. Castlevania 64, así fue popularmente conocido, el primer cartucho, y el segundo, Legacy of Darkness. Los dos los tuve que ir a cambiar a los mercaditos estos que les platicábamos por mi módica cantidad, y desgraciadamente me arrepiento muchísimo de ello. Los dos los perdí porque los fui a cambiar por otro juego en turno que me llegaba. De igual manera que en Castlevania 3, la música, la narrativa, la voz que le pusieron al narrador que te relata el intro en Castlevania 64, me parecen exquisitos. También son parte de los soundtracks que tengo, que no me gusta mucho tema del cambio de personaje y los otros personajes, porque yo estaba muy casado con el látigo, y particularmente los juegos lo que no me gustó de los Castlevanias portátiles de Nintendo DS es que pues, le ponían armas y otros elementos. Yo estaba muy, muy, muy casado con el látigo, hasta con la física de cómo tenías que jalarlo desde antes para que te diera tiempo de pegarle a los enemigos. Cuando estabas muy de cerca, pues ya valiste, ¿no? Pero me parecen muy buenos, me parecen muy bien ambientados los Castlevania. Les recomiendo mucho que los jueguen. Aparte, Nintendo 64 traía un grandísimo problema ahí con la capacidad de almacenamiento en su memoria RAM, por llamarle de alguna manera, que le tenían que poner prácticamente niebla a todo para que los objetos no aparecieran de pronto de la nada, y más los que estaban en lejanía. Entonces era un juego muy nublado. Y de igual manera tenías que llegar al castillo, como en todos los Castlevania, empezando desde abajo, desde la zona del pueblo, y hasta llegar con la parte final del castillo de Drácula, subiendo hasta la torre más alta, ¿no? Pero yo sí les súper recomiendo. Sé que tienen opinión pesada de la crítica. La movilidad es espantosa, parece que están jugando con una tabla. O sea, tienen que ser muy, muy, muy diestros con el control para no caerse, para poderse colgar de donde deben, y así es muy mala realmente la movilidad, pero hace sentir esa sensación del feeling de los primeros Castlevania, como que los ambientes más o menos oscurones, ¿no? O sea, para mi gusto sí logró regresarnos un poquito de eso. Y es que yo traía el orden de la cronología Nintendo, era fanático de la serie, entonces naturalmente cuando salió el Castlevania 64, pues lo tuve que adquirir, ¿no? Pero sigue con el 64, si no se me iba a ir la idea de mencionarlo y darle honor. No, para nada. No, sí, hay que mencionarlo. Para mí sí fueron juegos bastante malos. Yo realmente no son juegos. Un juego bueno para mí es un juego que te atrapa y tienes que seguirlo jugando hasta que lo acabes. Si no lo juegas hasta que lo acabes, no es un juego bueno. O sea, es un juego que tal vez, bueno, a mi punto de vista, para mí el mejor juego de todos, ahí en contra de lo que tú decías. Creo que Castlevania 3, para mí el mejor juego es Symphony of the Night, por lo mismo que estaba diciendo, ¿no? Que mezcla lo que es ítems, power-ups, niveles secretos, historia escondida, segundos finales, mezcla lo que es RPG, meten demasiado en algo que ya todo el mundo estaba esperando, lo que es 3D, y lo sacaron en 2D, pero es un 2D con una calidad impresionante, porque cada sección del castillo
los fondos, si te fijas en los fondos, no tiene por qué estar realmente bien ilustrado. Y todos los fondos están extraordinariamente ilustrados. No solamente con calaveras o una pared con sangre, sino incluso hay cuerpos enterrados, fetos en frascos, que dices, wow, o sea, te ambienta realmente en un castillo escalofriante. Es simplemente hermoso. Hablando de eso, bueno, fue dirigido por Toru Haihara, que a su vez contrató o trabajó con Koji Igarashi, que pues él básicamente se encargó de ser guionista, de ser programador y ser ayudante de dirección. O sea, básicamente le dijeron como que sabes que tú encárgate de esto y se encargó. La música es impresionante. En cada sección del castillo tiene su ambientación musical. Por ejemplo, en la catedral se puede escuchar música hecha con órganos de tubos. En una cueva, música tranquila. Y en peleas con los bosses, rock alternativo, como ya es clásico de los juegos de Konami, ¿no? Es tan hermoso que incluso hay un OST de Symphony of the Night, que igual se llama Drácula X, Nocturne in the Moonlight. Nocturne in the Moonlight, por si lo quieren buscar. Sí, ahí sí es y de hecho la música, que hay que mencionar que Symphony of the Night sale para PlayStation, que como habíamos platicado en el capítulo de PlayStation, las capacidades de procesamiento y almacenamiento sobre todo permiten hacer un nivel de reproducción tanto gráfica como auditiva mucho más allá. Creo que también se lo prestaron ahí para el Sega Saturn, no con tanta popularidad, pero sí, definitivamente está catalogado como uno de los mejores entre los que somos fans de Castlevania. El soundtrack está completamente realizado con orquesta de estudio. O sea, encuentran pianistas, violonchelistas, violinistas, totalmente en vivo. Y como era del PlayStation, les decíamos en los capítulos pasados, pues prácticamente era como si te pusieras un CD en tu reproductor de música que te brindaba una de las mayores resultados de audición y fidelidad que tuvieras en el momento, ¿no? Pero sí. Lo que quiero mencionar, porque ya el tiempo se está acabando, y sí, vamos a dar algo importante del Symphony of the Night. Es que creo que fue el primer juego, o sea, es el juego de Castlevania emblemático por algo. Casi todos los Castlevanias estaban divididos por stage, por ejemplo, 1 y algunos decían 1-1, 1-2, 1-3. En el de Simon Quest, el segundo de Nintendo, era un poquito más abierto, pero creo que el de Symphony Night es donde se le da. ¿Se acuerdan que platicamos un poco en el capítulo pasado de Metroid y el género de juego llamado Metroidvania, que es por Metroid y Castlevania? No lineal. Creo que aquí precisamente el primer juego de Castlevania que es así es el de Symphony of the Night, que tienes que explorar el castillo y todo. Y de ahí todos los juegos que salieron para las consolas portátiles, ya hablamos ahora de Ecclesia, el de Circle of the Moon, etcétera, son de esta temática, ¿no? Que puedes repiten esa misma dinámica de juego. Y los juegos de 3D ya es un ambiente diferente. Por ejemplo, los juegos de Lament of Innocence es de PlayStation 2, inclusive Lord of Shadow, que son 2D, repite la dinámica de una exploración no tan abierta, no tan libre, y comentando. Algo nada más para recapitular, Edwin, ¿qué fue lo que pasó con este tema? Koji Igarashi, que mencionó Cocatran hace un momento, realmente él fue el genio artístico de lo que son los juegos de Castlevania. O sea, Symphony of the Night, él fue el subdirector, él fue el programador, él creó los escenarios, precisamente. De ahí, él sigue con uno que se llama Castlevania Chronicles, que es como una adaptación de varios. Continúa precisamente con Harmony of Dissonance para Game Boy Advance, Aria of Sorrow, Lament of Innocence, ese juegazo de PlayStation 2 que hablamos, que es el primer juego de todos los Castlevania. Él lo trabaja con Curse of Darkness, donde habla la historia de Héctor Isaac. Trabaja con Portal of Ruin, Order of Ecclesia, Order of Shadows. Después crea uno para PSP que es Drácula X. Y aquí algo bien importante. Bueno, termina Harmony of Despair y termina precisamente con Harmony of Despair, y trabaja con uno. Bueno, ese Harmony of Despair fue un juego que salió para Xbox, que era como colaborativo, en donde era el castillo, te enfrentabas a los jefes, pero podían jugar hasta 4 personas al mismo tiempo. Y aquí algo interesante, él termina la relación con Konami, porque ya estaba harto de Konami, ya lo mencionaste tú, Edwin, que no reconocía, y es entonces cuando Hideo Kojima, que es el creador de Metal Gear,
lo ponen a trabajar en Lord of Shadows. Y ya lo platicó Catron, Mercury Steam hizo un buen trabajo. De hecho, Lord of Shadows me gusta mucho, excepto el capítulo 2. El capítulo 2 recibió mucha crítica, de hecho le pusieron una calificación bajísima, salió en el 2014. Yo siento que es un juego bueno, o sea, realmente es bueno, no excelente, es bueno, pero pero vamos, entonces, ¿qué pasa con Koji Igarashi? Se pelea con Konami y entonces, fíjense bien, a la salida de él, ya no ha habido juego de Castlevania, o sea, Konami no ha creado nada bueno. Hizo un intento de crear un juego, una adaptación para para Android, pero lo cancelaron. Bueno, y sería un juego bueno realmente. Pero ¿qué pasa? Que creo que el sucesor espiritual de los Castlevania, porque ahorita no he hecho nada con Konami, esperemos que haga algo, pero no he hecho nada, es precisamente lo que creó Iga, que para los cuates Iga, Koji Igarashi, que fue el juego de Bloodstain. De hecho, Bloodstain, hay dos juegos, uno que se llama Curse of the Moon, no sé si ya los jugaron, y el de Ritual of the Night. El de Curse of Moon es un juego muy al estilo de Castlevania 3, porque es así, gráficas de 8 bits, y hay cuatro personajes es Castlevania con otro nombre, ¿no? Es Castlevania 3, y el de Ritual of the Night es Symphony of the Night, pero con otro nombre, otra protagonista que se llama Miriam, obviamente con gráficos modernizados, pero tiene la misma esencia que creo, y creo que es el sucesor espiritual de Castlevania. Oye, pero ¿qué pasó ahí? Cuéntanos bien el chisme. ¿Qué pasó con Iga? Ajá, ¿por qué se va y hace un juego, un Castlevania con otro nombre? Yo hasta Mira, donde así supe, Konami. A ver, adelante, Coquetrón. Adelante. Bueno, básicamente hasta donde yo supe, lo cambiaron de área a donde estaban el Kinect. Entonces tenía que desarrollar juegos para Kinect. Básicamente cancelaron, o sea, si el director dice no vamos a hacer juegos de Castlevania, pues no se hacen juegos de Castlevania. Entonces cancelaron los juegos de Castlevania, lo mandaron a dirigir juegos de Kinect. Este cuate después de 2 años dijo, saben que esto no es lo mío, no me gusta, y se salió y empezó quiso hacer su propio juego y trabajó con Kickstarter. Bueno, es una plataforma de financiamiento colectivo. Entonces básicamente dijo, vamos a juntar $500,000 y con $500,000 armamos un juego fregoncísimo, yo se los armo. El cuate pues no juntó los $500,000 sino juntó $5 millones. El maldito cerdo. Creo, pero la cosa es que estaba chido porque si pueden accesar a lo que es Kickstarter, bueno, ahorita ya no, pero a lo que es la historia, entre sus muchas cosas que daba, si dabas $5,000, creo que te daba un viaje con él a Japón o algo así, él comías con él y platicabas todo ese relajo. Hay unos en los que dabas $1,000 y te daban un libro, y en los juegos cuando salieran, obviamente, la copia original. Y hay uno que se me hizo muy interesante, que sacaba creo que era $10,000, una cosa así. La cuestión es que tú mandabas una foto de ti y de tu mascota, y la mascota, a ti te ponían en un retrato en una parte del juego, y a tu mascota la utilizaban como un jefe del juego. Entonces está bastante interesante, y de hecho lo hizo. Hay uno que otro gatito ahí que sale, que es la mascota de los que los que los financiaron. Y sale el gatito ahí peleando y lanzando rayos y cosas así. Está bastante interesante. Y digo, la gente se sentía con más... le daba el sentimiento de pertenencia, y pues, de que iba a quedar inmortalizado básicamente él y su mascota en un videojuego. Aparte de ello, algo importante que mencionar, hay una leyenda urbana en donde mencionan que... pues, la realidad es que la historia de los videojuegos ha evolucionado, inclusive la misma historia ha evolucionado. Entonces, en algún momento ya por el 2001, le pidieron a Iga si podía crear un Castlevania con un personaje femenino. Recuerden que las compañías buscan precisamente a veces hacer una inclusión obligada. Lo he platicado muchísimo en Disney, ¿no? De acuerdo a las tendencias, no hacen una inclusión como debe de ser, sino hacen algo como obligado, que a veces se siente forzado y de mal gusto. Pero en ese caso, la leyenda dice que a Iga Konami le pidió hacer un juego de Castlevania con una personaje femenina, y él dijo así como que, pues no, porque no va al caso. Total,
o no sé, no vamos a entrar a ningún tema psicológico, pero no le pareció hacer eso a Kojima. Supongo que no le quedó otra, creó una chica llamada Sonia Belmont, que fue un juego llamado Castlevania Legends para Game Boy Advance, que creo que ni siquiera lo mencioné porque no tuvo trascendencia, pero crearon ese juego. Y ya de ahí menciona, bueno, Koji, cuando le preguntaron, oye, ¿por qué te estás saliendo de Konami? Él nada más mencionó y declaró que porque él quería hacer con su trabajo la manera artística, y mencionaba que obviamente al pertenecer a una corporación tiene que hacer lo que el CEO se le ocurre o los que están arriba de él se le ocurre. Entonces él decidió salirse, y entonces es donde él crea su propia compañía de desarrolladora, crea este juego de Blood of Time, que es muy muy bueno y que realmente yo les invito a que lo puedan jugar. Y bueno, chicos, ¿En qué plataforma encontramos este juego de el juego de Bloodstain está precisamente para es para PC. Todas, ¿no? Está para PC, para Nintendo Switch, para todas. No sé si para PlayStation 4, pero seguramente debe estar también para PlayStation 4, Sí. para todas. Para todas. Y es una que realmente vale la pena el que lo puedan ustedes conocer. Y bueno, ya estamos terminando ya lo que es nuestro tiempo, chicos. No sé si quieran hacer sus comentarios finales acerca de este capítulo de Castlevania. Yo les quiero dejar un dato curioso. Fíjense que Castlevania, no sé si sea una de las razones por las cuales ya no exista y pasó todo esto que acabamos de comentar, pero Castlevania es considerado uno de los juegos a quien las ventas no le ha hecho justicia. O sea, no es uno, o sea, a pesar de que estamos hablando ahorita aquí en este programa maravillas y con tanta pasión que le estamos echando, no está ni siquiera cercano entre la lista del top 50 de juegos más vendidos de la historia, ¿no? Hablamos de que su serie más vendida fue Lord of Shadows, con 1.77 millones de copias ahí de unidades vendidas, ¿no? 1.7, ¿no? Para que se den una idea, en el top 50 de juegos más vendidos de la historia, en último lugar tenemos, para darles un marco de referencia, a Grand Theft Auto Vice City, con 20 millones de copias. O sea, no es ni tantito cercano su juego de mayor éxito, en este caso de Konami. El juego más vendido, por ejemplo, en la historia, que es el Minecraft, tiene 238 millones de copias vendidas, o sea, tiene 238 veces más que el mejor juego de Castlevania. Entonces yo creo que hay algo interno en Konami, lástima, porque son de estas cosas pues muy, muy, muy artísticas, de mucho valor, que casi nadie tiende a comprar, casi nadie tiende, hablando en términos de volumen, ¿no? O sea, aunque es un juego, una saga muy, 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 muy famosa, hablando en términos de volumen, no se le ha hecho honor en materia de ventas, ¿no? Y realmente Konami, como por ahí dijeron, no ha hecho grandes cosas, ¿no? Muchas cosas buenas. Yo estuve checando cuáles son las últimas producciones de Konami 2020-2021. Figuran títulos como Baseball Collection Season 2020, Quiz Magic Academy, Dance Dance Revolution, Beatmania, Sound Voltex, Baseball Collection, Quitadora, High Voltage. Vaya, nada que yo pueda destacar a como solía ser Konami antaño. Un sello de calidad. Sabíamos que cuando aparecía el logo de Konami y hacía el típico sonido que Konami hacía, era casi garantía de que la ibas a pasar bien, de que era un buen juego. O sea, para mí Konami en antaño era sello de calidad, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Con qué se quedan? Bueno, ahora dice Igarashi que si lo invita a Konami a trabajar otra vez en un juego de Castlevania, sí regresa. Es de las últimas cosas que le han dicho cuando lo han entrevistado. Él dice, sí, claro que sí regreso. O sea, si me invitan, por supuesto, sí me gustaría hacer otro juego de Castlevania. ¿Quién sabe? Fíjate cómo le habrá ido a la serie Netflix. Ellos deben de tener ese dato, porque pues ahorita como ya todo se puede medir, ahorita ya se pueden medir las visitas, las vistas, el tiempo de permanencia en los videos, incluso se puede medir el sentimiento hacia las marcas y hacia las cosas. Entonces, quién sabe cómo le habrá ido. Les digo, a mí la serie, o sea, me encantó. Hubo muchos capítulos que incluso tuve que repetir porque me encantaron. Hay un capítulo que se llama No merecen mi sangre, donde matan a Carmila. Ese capítulo me encantó, donde se encuentran Isaac y Héctor ya por fin.
y uno le ayuda al otro a final de cuentas porque había estado preparando todo y el otro lo perdona y llegan y enfrentan a la temible Carmila, que creo que es un personaje que destacan muchísimo en la serie y que bueno, a mí me encantó, les digo, me gustó más incluso que la dulce Carmila de los juegos y quién sabe cuál haya sido el resultado final. A mí me llega a mi burbuja digital porque pues andaba yo viendo en su momento Evangelion y algunas series por ahí que andaba yo rememorando y entonces ya saben, Netflix te dice, ven, quédate, ahí tienes más de esto, ¿no? Y me acordé y dije, pues bueno, le voy a dar la oportunidad, se la di muy tardíamente y pues sí, se las recomiendo completamente, ¿no? Así como les recomiendo el juego de Castlevania 3, el juego de Symphony of the Night y los juegos de Castlevania 64, no dejo de recomendárselos, aunque tengan muy mala calificación. La mayoría de los juegos que tengo de Castlevania son portátiles, insisto, pero yo personalmente no los recomiendo tanto, no me gusta tanto andar sin látigo y Pero en sí, el con juego personajes fuera de la línea Belmont. perdón, los juegos de ¿Mande? 64 te gustaron pues por todo lo que traen, ¿no? Porque ya eres amante de Castlevania. Pero ¿realmente Yo creo recomendarías que este sí. juego? Para así como, vamos a jugar este juego que está chidísimo. Es que fíjate que lo único que le quito es la movilidad del personaje, porque es muy tieso y demás, pero yo siento que sí traen el feeling de los primeros Castlevanias. A lo mejor porque soy muy llevado por la música. Eso es muy importante. Yo siempre les hablo mucho de la música. Yo después de ser acérrimo fanático de los videojuegos, en mi vida pasé a una segunda etapa de esta, en la que fui muy fanático de la música. Entonces traigo esa fusión, traigo esa doble fusión. O sea, me gusta mucho de los videojuegos, yo rescato mucho la parte de la música. Hay quien rescata mucho la parte de la historia, porque recuérdense que los videojuegos para mí, y yo creo que en general, son un arte completo. O sea, son un arte Sí. completo. O sea, traen la parte visual, la parte narrativa, la parte historia, pueden hacer libros, pueden hacer cómics con eso, traen la parte artística, la parte de la música, y todo y lo que casi nadie ve o aprecia, los pobrecitos programadores, ¿no? Que son gente que está muy clavada con física, con matemáticas y con codificación, lenguaje máquina, para... Ok, para mí fue el mejor juego a Castlevania Symphony of the Night, así que se los recomiendo ampliamente. Fue el primero que tomó todas las bases de lo que es RPG, de lo que tomó es un excelente sonido, excelente movilidad, excelente ambientación. Se los recomiendo 100%, no se van a arrepentir. Symphony of the Night. Panchiquic. Perfecto, pues muchas gracias a todos los prisioneros que nos escucharon, a los escuchas en esta ocasión. Solamente, pues realmente la saga de Castlevania es muy interesante. Inclusive mencionaba que no recomendaba los juegos de Game Boy. Creo que, bueno, los juegos portátiles realmente también son buenos. Claro, no hablan acerca de la familia Belmont, algunos no están ellos, pero son muy recomendables. Y bueno, ya para terminar, nada más queremos platicarles que este grupo de chavorrucos estamos trabajando muy duro en un capítulo especial que vamos a tener entre 2 semanas, en donde a raíz de la polémica, bueno, siempre ha habido la polémica acerca de los videojuegos, que si son violentos, que si dejan a los niños mal, que si no favorece para el tema cognitivo, etcétera. Causan epilepsia. La delincuencia, causan epilepsia, y hay una serie de situaciones que siempre ha sido el bogue pues de todas las generaciones, ¿no? Y ahorita otra vez se puso de moda porque se mencionó, ¿no? Aquí en México, En México. en México el presidente hizo la mención, ¿no? de los videojuegos, y ahorita todo está a flor de piel, pero queremos prepararles un capítulo especial en donde vamos a tomar un análisis desde el punto de vista académico, es decir, Vamos no a porque hacer un debate, va a correr sangre. no, pero vamos a fundamentarlo, no porque lo leímos en Facebook, no, sino vamos a buscar precisamente documentos académicos, documentos científicos que nos hablen precisamente todo el trasfondo de los videojuegos, son buenos, son malos, qué hay de verdad en todos lo que se ha dicho en los videojuegos, son demoníacos, son diabólicos, todo lo vamos a platicar precisamente en este especial como de desmintiendo mitos, o vamos a llamar los mitos, o vamos a las realidades de lo que son los videojuegos. Va a ser un capítulo especial que se lanzará el 6 de noviembre. Así que, prisioneros, esténse preparados para ese capítulo. Cocatron, ¿algo ibas a mencionar?
No, de que básicamente, bueno, el presidente de México mencionó lo que es Nintendo y dices, bueno, pues es que obviamente no es la culpa de Nintendo, pero las personas de esa época deciden y decidieron pensar en todos los videojuegos del mundo, ya sea para Android, ya sea para PC, ya sea para Xbox, ya sea para PlayStation, a todo le dicen Nintendo. Porque... Es lo que platicamos. Irónicamente, creo que Nintendo no tiene velo en el entierro, casi que acá. No. Y sale el presidente, que es alguien que se queda de decirle Nintendo a todo lo que tenga que ver con videojuegos. Sí, ¿No lo que platicamos. No es cuando hablamos del NES, hablamos que inclusive yo le digo Nintendo al Xbox cuando le digo a mis hijos, deja el Nintendo. Es un tema que la consola del NES generó ese, o sea, ya Nintendo es sinónimo de videojuego, ¿no? Ya sí, es como pan Bimbo a todo el pan de caja, claro. Ajá. Bueno, pues es que pan Bimbo creo que es el dueño de todo el pan de caja. ¿Cuál es otra marca? Aquí en México le llamamos mucho a las primeras marcas o a las más populares por su nombre, como el Resistol, por ejemplo, es otro caso, es un pegamento y nosotros le decimos Resistol, es la marca de... Hay un montón de casos, ¿eh? ¿Pero cuál es la marca de pan que ibas a decir? Orowit. Orowit es de Bimbo. Sí, bueno, le meten a competencia para otros mercados, ¿no? O sea, no, pero tú volteas y Wonder dice, igual grupo es el Bimbo. mismo grupo, ¿no? Sí es Wonder también, o sea, Wonder es Bimbo. Tú lo volteas y dice grupo Bimbo. Son del mismo grupo, o sea, realmente sacan versiones para distintos mercados. Es un monopolio del pan. Sí. De Bimbo es el dueño y señor del pan de caja. Malditos cerdos. Entonces aquí el pan, de ese pan para los sándwiches, grosso modo, es el pan no es cierto, para los mexicanos. Así que nos y oigan, lo de Nintendo, a mí sí se me quitó la muletilla. Sí, yo sí le llamo por el nombre hoy en día. Sí se me quitó esa parte. Ya no es ni el Tetris ni el Nintendo para todo. Sí, a mí sí se me quitó. Hoy en día es el Nintendo Switch. Ajá, incluso, bueno, no sabes qué está jugando y dices Nintendo, pero básicamente, si sabes que está jugando, no sé, Fortnite, le dices, oye, quita el Fortnite, por favor. Ajá, sí. No, pero oye, deja esa cosa. Deja esa cosa del demonio. Depende de qué tan enojado estás, hasta puedes decir, ya quita esa porquería. Sí, las mamás son las que no tienen cuidado con eso y generalmente lo llegan a destruir. Entonces hay que tener cuidado con las mamás, por favor. Sí, va a ser interesante ver si la gente de Relaciones Públicas de Nintendo se pronuncia. Digo, no creo que tenga tanta relevancia lo que dijo nuestro sacrosanto presidente, porque ha sido víctima de mucha crítica a nivel mundial, pero sería interesante ver si Nintendo llega a pronunciarse en su área de Relaciones Públicas para al menos aclarar que ellos no son todos los videojuegos y que N cantidad de casos de los cuales hemos sido víctimas, poco o nada tienen que ver con los juegos que ellos distribuyen o con los servicios en línea que ellos están ofreciendo. Ya platicaremos bien a fondo, no se pierdan el próximo episodio. De hecho, no creo que lo haga y yo creo que hasta fue publicidad gratis para Nintendo. Sí. Pero bueno, vamos a platicarlo dentro de 2 capítulos, porque la siguiente semana va a ser nuestro especial de Halloween y Día de Muertos, donde hablaremos de toda esa temática de terror. Y pues muchas gracias a todos. Felices juegos. Hasta la próxima. Felices juegos. Cambio fuera.